Hola a todos, en el siguiente video vamos a ver el desarrollo paso a paso de cada uno de los ejercicios planteados en la evaluación número 2 del taller de razonamiento de primero medio. Entonces, el primer ejercicio dice: Juan, al ir paseando por una ciclovía, se detiene en un stand a tomar agua y debe elegir entre un vaso con forma de cono o un vaso de forma de cilindro. Si se sabe que el vaso 2 tiene una capacidad de 100 cc, ¿cuánta agua tomará al elegir el vaso 1? Considera que ambos vasos tienen el mismo radio y altura. Entonces, acá más que realizar un cálculo, lo que tienen que tener presente es que el volumen del cilindro, en este caso sería el vaso 1, es igual a 3 veces el volumen de un cono que tenga misma altura y mismo radio. O de otra forma, que sería lo mismo, es que eh, el volumen del cono entonces es igual, ahí me quedo con un cono, es igual a un tercio del volumen de un cilindro que tenga mismo radio basal y misma altura. Entonces, conocido esto, es que podemos calcular el volumen del cilindro. Sabemos que acá son 100 cc, que corresponde al volumen de este vaso. Por lo tanto, yo voy a reemplazar simplemente acá y sé que el volumen entonces de este vaso, del vaso número 1, viene dado por 3 veces el volumen del cono, que son 100 cc, entonces es 3 por 100. Y nos va a quedar entonces que el vaso número 1 tiene una capacidad de 300 cc. Y de esta forma la alternativa correcta es la alternativa C. Veamos ahora el caso del ejercicio número 2. Dice: ¿cuál podría ser la red del cono sabiendo que el área total es 15 pi más 9 pi centímetros al cuadrado? Entonces acá ustedes tienen que recordar que el área del cono, el área lateral, es decir, cuando nosotros tenemos un cono, tenemos una base que es un círculo, una circunferencia de un radio R, bien, lo vamos a dejar como R, tiene una altura y el manto del cono tiene una generatriz. Ya, esos son los datos que ustedes tienen que considerar. Cuando hablamos del área lateral, nos estamos refiriendo a la parte superior del cono. Y eso viene dado por pi, por el radio, por la generatriz. Mientras que el área de la base, el área basal, viene dado por el área de este círculo. ¿Bien? Por eso es el área de la base. Entonces ahí ustedes saben que el área de la base es pi por el radio al cuadrado. Y el área total, que es lo que nos están viendo acá, el área total viene dado por la suma de las dos áreas anteriores, es decir, por el área lateral más el área basal. Bien, eso es la suma de las áreas, me da el área total. Entonces acá, como me está diciendo que es 15 pi más 9 pi, tengo que considerar tanto el radio como la generatriz. Bien, todas esas son generatrices. Aquí 5 centímetros, 3 y 3. Entonces pensemos, para el área lateral primeramente, necesito los números que multiplicados me den 15. Entonces empezamos a ver acá, que puede ser 3 por 5, 3 o 3 por 5 también en la C. Acá 5 por 4 me va a dar 20, por lo tanto lo descarto. Y 3 por 4 me va a dar 2. Así que descarto ambas alternativas, B y D. Solamente me queda entonces la alternativa A y la alternativa C. Acá el área de la base tiene que ser 9 pi. Entonces vemos ahora el área de la base, que es pi por radio al cuadrado. Y
Si fuera la C, nos quedaría 5 al cuadrado, lo que sería 25 pi centímetros al cuadrado, por lo tanto también se descarta. Y la alternativa correcta entonces sería la letra A, porque como ya vimos, el área lateral nos quedaría 3 por 5, que es 15 pi, y más el área basal, que es pi por radio al cuadrado, el radio es 9, o sea, 3, perdón, lo que nos da 9 pi. Entonces, de esa forma, la alternativa A sería la alternativa correcta. Ejercicio 3, aquí ya tenemos un ejercicio del contenido de estadística y probabilidad. Dice, en la siguiente imagen la bolita se colocará por la parte de arriba y tiene distintos caminos para llegar a la caja C. De todos los caminos posibles, ¿cuántos llegan a la caja C? Entonces vemos que de todos los caminos posibles nosotros necesitamos el que sigue esta ruta. Entonces vemos que solamente hay un camino que nos lleva directamente hasta la casilla C. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra D. Ejercicio número 4. El letrero luminoso de un negocio se dañó y ahora muestra solo cuadros blancos y grises, como se muestra en la figura. ¿Cuál es la frecuencia relativa de los cuadros grises? Entonces, lo primero que tenemos que recordar es cuando hablamos de la frecuencia relativa, es considerar cuántos son los cuadrados totales y cuántos son los que están dañados. Entonces contamos acá que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces los cuadrados totales vienen dados por 8 por 8, lo que nos da un total de 64. Mientras que los cuadrados que están dañados, lo de colocar C, D, es igual, y aquí tenemos que contarlo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Por lo tanto, aquí nos queda que la frecuencia relativa es 16 sobre 64, es decir, la cantidad de cuadros dañados sobre la cantidad de cuadros totales, pero vemos que no está esa opción. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer acá? Simplificar. Vemos que ambos números los podemos simplificar entre 16 y nos va a quedar que 16 en 16 cabe una vez y 16 en 64 cabe 4 veces. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra A, un cuarto. En la parte de problemas tenemos el primer problema, que nos dice: en la siguiente tabla se muestra la cantidad de trabajadores de un colegio según rango de edad. Entonces tenemos la edad, que ustedes pueden ver que va entre los 17 y 25 años, 26 y 39, 40 y 54 y después más de 55. Si se selecciona una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ella tenga menos de 39 años? Entonces tenemos que considerar acá que primero, ¿cuáles son mis datos? Bien, aquí ustedes saben que los datos serían los que está entregando la tabla, y la pregunta, que es cuántas de estas personas, cuál es la probabilidad de que ella tenga menos de 39 años. Lo otro que tenemos que considerar en la parte del desarrollo es considerar cuál es la cantidad total de datos. Entonces, para eso, recuerden que el total se obtiene sumando todas las cantidades, es decir, tengo que sumar 13 más 25 más 33 y más 9. Y eso nos da un total de 80 personas que fueron encuestadas. De estas tenemos que saber cuántas son menores que 39 años. Entonces vemos que acá en la tabla está clasificada entre 26 y 39, entonces nos está pidiendo desde ese dato hacia abajo. Entonces aquí menores
lo voy a escribir así, menores de 39, son en total 13 más 25, y de acá nos da 5 más 3 son 8, y 2 más 1 son 3. Por lo tanto son 38 personas que son menores que, o sea, tienen menos de 39 años. Entonces ahora, para calcular la probabilidad de que esta persona tenga menos de 39 años al momento de seleccionarla, supongamos que este sea el evento A. El evento A sea seleccionar a esta persona de menos de 39 años, todo eso es el evento A. Entonces ahora nos queda que, aplicando regla de Laplace, simplemente 38 sobre 80 sería la probabilidad. Pero aquí recuerden que ustedes siempre pueden simplificar. Simplificamos entre 2 y nos va a quedar que es 19 entre 40. Por lo tanto, la probabilidad de que una de estas personas tenga menos de 39 años es 19 a 40. ¿Bien? Y eso sería entonces el problema número 1. Obviamente ustedes ahí tienen que dar la respuesta escrita. Luego tenemos el siguiente ejercicio. Juan quiere hacer un helado de durazno. Para esto necesita un tarro de durazno que tenga entre 250 a 350 centímetros cúbicos. En su despensa encontró la siguiente conserva y están los datos ahí. ¿Le sirve el tarro que tenía? Justifica tu respuesta calculando el volumen del tarro de durazno. Entonces, aquí los datos que yo simplemente los voy a subrayar sería que para poder calcular, o sea, para poder hacer este helado necesita que el tarro sea entre 250 y 350. El otro dato importante son los datos de la medida del tarro y la pregunta si es que le sirve. Entonces, en la parte de desarrollo tenemos que calcular el volumen del tarro de durazno. Bien, recuerden que acá el volumen de un cilindro, que en este caso es el tarro de durazno, viene dado por el área, perdón, de la base. Recuerden que la base es un círculo, entonces es pi por r al cuadrado, y todo eso por la altura. Entonces tenemos que identificar primero cuál es la medida del radio. Bien, aquí dice que todo esto es 8 centímetros, lo que corresponde al diámetro. Entonces el radio es la mitad. Bien, recuerden que el radio siempre es la mitad del diámetro, por lo tanto esto sería 8 dividido en 2, lo que nos queda 4. El radio entonces es de 4 centímetros. Y la altura, ahí está expresada, es 6. Entonces ahora simplemente tenemos que reemplazar los valores. Entonces nos va a quedar acá que esto es pi por r al cuadrado, era 4 al cuadrado, y todo eso por 6. Entonces nos queda pi por 4 por 2 son 16, o sea, 4 elevado a 2 son 16 por 6. Acá 6 por 6 son 36, me sobran 3, 6 por 1 6 y 3 9, o sea nos va a quedar 96 pi centímetros cúbicos. Pero aquí nos encontramos con el problema de que no sabemos si ese valor se encuentra entre 250 y 350 centímetros cúbicos por el valor de pi. Entonces vamos a decir que pi sea igual a 3. Bien, ustedes pueden haberlo comprobado con pi igual a 3 o pi igual a 3,14, y vamos a ver qué ocurre. Entonces acá, si pi es igual a 3, el volumen nos va a quedar que es igual a 96 por 3, y acá nos queda un 288 centímetros cúbicos.
aquí consideramos si pi es igual a 3, también tenemos que considerar si pi es igual a 3,14. En ahí ustedes, como lo hayan comprobado, la respuesta estaría correcta. Lo importante es el cálculo que desarrollen y cómo plantean los datos. Entonces acá esto nos va a quedar 96 por 3,14, lo que nos da un total de 301,44 centímetros cúbicos. Por lo tanto, vemos que para estos dos valores de pi, el volumen del tarro se encuentra entre 250 y 350 centímetros cúbicos. Por lo tanto, la respuesta acá sería que respuesta sí sirve el tarro. El tarro de durazno entonces va a servir para hacer esta receta. ¿Por qué? Porque se encuentra entre las medidas que pedimos. Ejercicio número 3 y último dice: Javier necesita hacer 5 gorros de cartón con forma de cono, como los siguientes. El radio basal mide 15 centímetros y la altura mide 20 centímetros. ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón se requiere para formar los 5 gorros aproximadamente? Entonces, acá, nuevamente, yo voy a simplemente subrayar los datos. Son 5 gorros de cartón. El radio basal mide 15, la altura mide 20 y necesito formar 5 gorros. Entonces, una vez marcados los datos, vamos a realizar el desarrollo. Para acá, para este problema, lo que necesitamos es comprender bien lo que se está pidiendo y saber que cuando estamos hablando de un gorro, como esto es un cono, en el gorro, en el caso específico de este gorro, no va a tener la base, ya que obviamente alguien se va a poner el gorro. Entonces, cuando yo calcule el área, simplemente me está pidiendo el área lateral. Ya no me interesa el área de la base. ¿Por qué? Porque no tiene que tener base. Entonces acá el área lateral de nuestro cono viene dado por, habíamos dicho en el primer ejercicio, creo que fue, que es pi por el radio por la generatriz. Entonces acá voy a considerar que pi sea 3. El radio, recuerden que ya viene dado en el enunciado, es 15. Y la generatriz en este caso dice que mide 20 centímetros. Entonces aquí nos encontramos con un problema, porque primero tenemos que calcular la generatriz. Bien, necesitamos ese dato porque simplemente nos están dando la altura. Acá entonces lo que tenemos que hacer es dibujar la situación. Nos va a quedar algo así. Y aquí recuerden que siempre se forma un triángulo rectángulo. Bien, ahí no me quedó tan parecido a la realidad, pero necesito que se comprenda la idea. Acá sabemos que esto es la altura, esto de abajo es el radio y acá está la generatriz. Por lo tanto, si sé que la altura, lo voy a hacer al lado para que se note, la altura es de 20 centímetros y sé que el radio es de 15 centímetros, necesito ahora determinar la generatriz. ¿Y cómo se hace eso? Por teorema de Pitágoras. Entonces nos va a quedar que la generatriz al cuadrado es igual a 20 al cuadrado más 15 al cuadrado. Entonces, resolviendo eso, nos va a quedar que la generatriz es igual a la raíz cuadrada de 625. Por lo tanto, la generatriz es igual
a 25 centímetros, obviamente, ya que esa es la unidad de medida. Entonces, ahora sí, podemos realizar el cálculo acá. Y esto es 25. Y tenemos que multiplicar entonces 3 por 15 por 25, lo cual nos da un total de 1125 centímetros cuadrados. Bien, eso es aproximadamente. Eh, el tema está ahora que recuerden que necesita formar 5 gorros de estos. Entonces, ¿qué se necesita hacer ahora? Multiplicar 5 por el área lateral de los gorros. Bien, esta era la primera parte, esta es la segunda parte. Entonces, ahora me va a quedar que el resultado es 5 por 1125 y eso nos da un total de 5625 centímetros cuadrados. Entonces, la respuesta acá sería que se necesitan aproximadamente 5625 centímetros cuadrados de cartón. ¿Qué hubiese pasado si, bueno, alguno de ustedes lo realizó con el valor de pi? No hay problema, o sea, con el valor de pi 3,14 no hay problema, ya que acá el resultado hubiese variado un poco y no hubiese quedado que es 5887 centímetros cuadrados. Esto considerando, como les dije, que pi sea igual a 3,14. En ambos casos el resultado estaría correcto. Bien, hemos llegado al final entonces de esta retroalimentación. Espero que si tuvo alguno de los ejercicios malo, haya podido detectar cuál fue el error. Y si no, recuerde que debe escribir a nuestros correos ante cualquier consulta. Espero que se encuentren muy bien. Cuídense. Chao, chao.